Mario, ahora voy a una cuarta pregunta y esto estaríamos cerrando esta entrevista. Y el plato fuerte sería, ¿Dios nos habita? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el papel de los intermediarios? Porque debe haber un papel o una función, pero ¿hasta qué punto no caer en la idolatría? Y en ese sentido, ¿cómo reconocer que Dios, en el Ruach HaKodesh, entre uno de los planos del alma, y que la misma alma pertenece a esa naturaleza divina? Porque tenemos en la Biblia, citando para los occidentales, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Corintios 3:16, cuando se dice Pablo, y vosotros no sabéis que sois templo de Dios, o cuando está Lucas 17:21, de que el reino de Dios está dentro de vosotros, no está aquí ni está allá, que después en la traducción dice entre vosotros, pero también la misma palabra juega en dentro o como afuera. O también, para terminar una tercera frase, es en Hechos 17:24, que Dios no está en templos hechos por manos humanas. Y al saber esto, al leer nada más de estas tres, que se puede conseguir 20 y sin tomar en cuenta la Torá, las personas del pleno siglo XXI se siguen aferrando a intermediarios, a una tercera persona, a endiosarlo, cuando en realidad el mismo Jesús nos señala que comienza el trabajo desde el interior, porque ahí está Dios. ¿Cómo entender y comprender esta situación? Lamentablemente, los seres humanos con mucho miedo ponen siempre permanentemente intermediarios cuando no nos damos cuenta que todas las almas somos intermediarias entre la luz de Dios y la materia. Es decir, que o somos todos intermediarios o no hay ningún intermediario, porque en realidad todos somos intermediarios, cada una de nuestras almas cumple una función. Por eso decimos que cada uno es el Mesías, cada uno tiene la función del Mesías. Por lo tanto, este tema de estar esperando a que el intermediario me diga lo que tengo que hacer, Okay. realmente es un carácter muy infantil que tiene mucha gente, esperando que una autoridad externa, como una especie de padre o madre que le va a venir a educar. El padre o madre ya los educaron, no tiene que buscar un gurú o un intermediario para saber lo que uno tiene que hacer. Claro que hay maestros que por sus estudios, etcétera, han logrado grandes enseñanzas, pero siguen sin ser intermediarios de nada. Solamente te pueden ayudar a guiarte un poco en tu camino, pero luego el camino de tu alma es tu camino. Entonces, nadie puede reemplazar el camino de tu alma. Entonces, lo que se hace con los intermediarios, lo que se puede hacer, esta idolatría con los intermediarios es muy peligrosa porque nadie, ningún intermediario quiere, o los buenos intermediarios, no los intermediarios egoicos. Es decir, yo no me puedo imaginar a Yeshua de Nazaret diciendo solo a través mío se llega al Padre, eso que dice en Juan. Jamás a un rabino tan humilde cuando habló el Padre Nuestro, no dijo Padre mío. Entonces, hay lamentablemente un proceso de buscar intermediarios en forma permanente. Hubo grandes sabios a lo largo de la historia, por supuesto, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, pero esos grandes sabios no fueron intermediarios, solamente tuvieron la posibilidad de trabajar en el inmune, en el entrenamiento, para ser un receptor de luz mayor, nada más. Pero cada alma es, es receptora de la luz de Dios. Por lo tanto, como cada alma es receptora de la luz de Dios, todos somos intermediarios. Entonces, aquellas personas que busquen a un intermediario, les digo que no es un camino realmente correcto, porque es un camino que les deja a merced de no ver directamente a la luz divina, porque no existen intermediarios en esta realidad del universo. Dios se comunica directamente, como se comunicó con Abraham en el texto de la Torá, Ok. como se comunicó con Jeremías, como se comunicó con Ana, la madre de Shmuel, de Samuel. Es decir, nosotros todos podemos tener conexión con Dios en forma directa. Y si todos podemos tener conexión con Dios en forma directa, los intermediarios no tienen ninguna utilidad. Por lo tanto, alguien que venga y me diga que es intermediario con Dios y me cobre un peaje para comunicarme con Dios, es realmente satánico, porque no está haciendo que mi alma pueda crecer y que mi alma pueda contactarse con la divinidad. Me está impidiendo la comunicación de mi alma con Dios. Eso me trae bastante una reflexión, es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos con este Dios. Y aquí mi pregunta es decir, ¿Dios realmente entonces habita dentro del ser humano? Es Es decir, que el eh, ser humano, todos los seres humanos, como los animales, como los vegetales, como todo lo que veas en el universo, Dios habita ahí dentro. Es lo que nosotros conocemos como la Shejinah.
Dios en modo femenino, Dios en modo de recepción. Es como podríamos decir la Espíritu Santo, si se quiere, porque es Dios en posición femenina. La Shejinah, ¿qué quiere decir? Que Dios habita en el interior de toda la realidad. Ok, Dios habita en el interior de toda la realidad. Y si Dios habita en el interior de toda la realidad está en conexión directa con la matriz. Toda la realidad está en dirección, en contacto directo con la fuente. Y toda la realidad no necesita de intermediarios. continuamos con la entrevista y su intervención me hizo recordar unas palabras de si no se consigue a Dios en todos lados, Dios no está en ninguna parte, es decir, en cualquier situación. Pero esto no puede sonar a un Dios panteísta. ¿En qué modo es ver a Dios en todas partes? Pero ¿cuál es el problema de que suene panteísta? Sí. ¿Cuál es el problema? En el sentido de que si uno dice, si Dios está en todas partes, entonces la lluvia, de alguna forma, ahí está Dios, en las situaciones como tal, Sí, sí, en la sí. En naturaleza. todo. Puede sonar panteísta, pero no lo es. Ok, Es pananteísta. Pananteísta es otra cosa que poca gente conoce la definición de pananteísmo. ¿cómo Todo el sería? mundo cree que es panteísmo. Panteísmo dice todo es Dios. Pananteísmo, como dice la Cábala, es todo Dios, pero nosotros somos otra cosa al mismo tiempo. Ok, me Es da... decir, Ok, vamos a ponerle un ejemplo para que usted lo pueda, para que la gente la pueda comprender. bien. ¿Una persona puede ser padre e hijo al mismo tiempo? Mm, ¿una persona puede ser padre e hijo? Sí, Claro, claro. claro. Ahí Puede tiene. compartir las dos naturalezas. Ok. Ahí está. Puede ser padre e hijo al mismo tiempo. Usted puede ser usted y Dios al mismo tiempo. Ok, no es una falacia entonces decir que nosotros somos Dios. Me acuerdo de una enseñanza de que en el camino de Jokma a Keter es observar la corona, pero sin colocárnosla. Esa sería más o menos la intencionalidad. En realidad, la intención es Dios habita dentro nuestro y al mismo tiempo nosotros seguimos siendo nosotros, porque nadie nos saca la identidad en el mundo de la fragmentación. Oh, Que digamos que Dios está en todo, no quiere decir que las formas que Dios adoptó en esta realidad sean iguales. De hecho, de lógica, usted puede ver tantas formas que Dios adquiere. Es decir, que hay miles de formas en el mundo de la fragmentación. Entonces, en la superficie, todos somos diferentes. En la raíz, todos somos Dios. El panteísmo dice todos somos Dios. No ve las diferencias en la superficie. Nosotros vemos diferencias en la superficie, pero las diferencias en la superficie son un trabajo para ir a la fuente, para ir a la matriz. No son un trabajo donde nos tienen que confundir para conectarnos con la matriz. interesante. Y le agradezco bastante estas aclaraciones que en realidad fueron dudas personales, sobre todo sobre la última pregunta de si Dios nos habita y cómo comprender de que en realidad no hay que esperar como que un bautismo o una realización o una iniciación para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y que los demás están carentes de Dios o de divinidad, cuando en Mira, realidad desde la juventud, desde el nacimiento del alma, de cuando entra el cuerpo, ahí está Dios manifestado. Y es bastante, me da bastante gusto que usted me haya realizado este espacio para poder aclararme estas dudas, porque he tenido conversaciones con distintos dogmas, con distintas personas, distintas vertientes, y me dan la impresión de que, aunque sea inconsciente, ellos son poseedores de Dios y necesitan entrar en sus formas, en sus dogmas, para tener la bendición de Dios y utilizando términos como que eres creación, pero no eres hijo de Dios, y cuando en realidad Jesús enseñó otra cosa, que todos somos hijos de Dios y el reino está dentro de nosotros. sí, los poseedores de Dios son en general muy peligrosos, porque en realidad manipulan a Dios según su criterio, según su dogma, ¿no? A mí me gustaría quizás cerrar esta entrevista para dar un mensaje, y es cómo Ok, se ve desde la Cábala la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Porque en la Cábala decimos que Dios no expulsó a Adán y Eva del paraíso. En realidad fue Adán y Eva quienes expulsaron a Dios. Por eso se quedaron sin paraíso.